Buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sabemos bien en qué tiempo del espacio nos encontramos, ni en el Tal espacio de cual. tu día, ni nada, pero Bob Dylan va a cumplir 80 años, lo cual merece una celebración a nivel mundial, no solamente por los amantes del folk, del rock, sino por los amantes de la literatura en especial. Yo les recomendaría que escuchen bien el último disco y que lo traten como si fuera un libro. Y para celebrar esto y para charlar de Bob Dylan, convoqué al mejor especialista que conozco, al dilanólogo argentino, o por lo menos al hombre que, entre muchas de las otras cosas que hizo, porque él también es poeta y escritor, fue como un activo difusor de Dylan en los primeros tiempos de los 60 acá en la Argentina. Pipo Lernud, bienvenido a estas ¿Qué tal, entrevistas Sergio? ¿Cómo estás? imperfectas. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Bien, Muy bien. Pipo. ¿Quién hubiera Debo, dicho que debo Dylan iba a llegar decir, a los... debo decir que no soy un experto, o sea, no soy muy bueno con fechas y por ahí la discografía tiene algún agujero y qué sé yo. Ahora lo vengo escuchando y siguiendo y entendiendo y amando desde los principios. Yo creo que mi mejor cucarda es que yo le traduje Dylan a Tanguito. Contame eso, para empezar. Eso es. Creo que eso me coloca en un lugar muy especial. Yo le traducía, bueno, Tanguito, Miguel Abuelo, toda la monada, salvo Javier y Mori, que entendían inglés, toda la monada de la cueva y de las plazas que salíamos a componer a las plazas. De ahí se compusieron Amor de Primavera y La Princesa Dorada y muchas canciones. Este, ¿viste? A todo el mundo le gustaban los Beatles, le gustaban los Rolling Stones, pero no tenía mucha idea de qué era, qué contenían las letras, qué decían. Y yo hinchaba los quinotos con Dylan. Dylan no se había editado acá todavía, se editó en el 67 un primer disco que se llamaba Poeta o Profeta, y era el Greatest Hits primero, digamos, de los primeros 4 o 5 años, lo editaron acá como Poeta o Profeta. Así que era muy difícil. Yo estaba informado porque leía revistas inglesas y americanas, qué sé yo, iba a la biblioteca Lincoln, donde tenían todas las revistas de música y qué sé yo, y lo escuchaba ahí también, que te prestaban los discos. Después cuando apareció Claudio Gavis, la primera vez que vino a mi casa, que vino a tocar con Los Abuelos de la Nada, porque Papo todavía no estaba equipado. No estaba hecho, Papo. Estaba hecho, pero no estaba, no tenía la viola correspondiente. Bueno, tenía que pasar. Entonces, Javier le dijo a Gavis, lleva unos discos de Dylan, así caes bien, porque Pipo adora a Dylan, así que cayó en casa para introducirlo como el futuro guitarrista de Los Abuelos, siempre con la aclaración de que en realidad iba a ser el guitarrista de Manal cuando Manal se terminara de formar. Ahora, Pipo, ¿cómo es que vos reparás en el nombre de Dylan? ¿Qué es lo que te llama la atención de él? ¿Cómo es que lo descubrís? Porque debe haber sido medio por accidente, porque los medios no te lo mostraban. Bueno, yo lo que pasa que lo que te decía, yo leía a mi vieja para que nosotros practicáramos el inglés que nos había obligado a estudiar. Se había suscrito a la revista Time. Así que yo más o menos tenía noticias. Y a pesar de que la revista Time sacaba poco, pero sacaba. Y además, ya te digo, pero yo entré a Dylan por John Baez, como muchísima gente de mi generación. O sea, por John Baez y después por Peter Paul and Mary, o sea, por el folk de protesta, que fue famoso. Vos sabés que con Dylan pasó lo mismo que pasó con Spinetta, que primero se editaron sus canciones cantadas por otros, como Spinetta con Barbara y Dick,
Dylan, soplando en el viento, se hizo famoso cantado por Peter, Paul and Mary. Sí, señor. Entonces, que Peter, Paul and Mary eran muy famosos y Dylan era un ignoto cantante que había sacado un disco nada más que estaba bien conceptuado, pero no, además que no era un tipo que tenía una gran voz ni nada, y esa época era la de las grandes voces, ¿no? Como Mary de Peter, Paul and Mary, o John Baez, o Julie, qué sé yo, había varias, Judy Collins, había varias, y una que también me fue un pie de llegada fue Buffy Sainte-Marie, que también una gran cantante de folk indígena, cherokee, que cantaba temas de Johnny Mitchell, fue la primera en cantar temas de Johnny Mitchell antes que Johnny Mitchell, Circle Game, y cantaba algún tema de Dylan también. O sea, a través de todo este grupo de folcloristas, porque cuando apareció Dylan todos dijeron a la pelota, dejaron de cantar las canciones que venían de 1920, viejas canciones de la época de la depresión y de la gente sin trabajo que cantaba Woody Guthrie, y empezaron a cantar un folk más moderno escrito por Dylan, porque Dylan empezó a producir y de entrada, nomás al poco tiempo, ya estaba produciendo un cambio, una modernización en el concepto del folk. No la cosa de, nosotros tratamos de ser como los tipos que vagabundeaban ¿entendés? Sino nosotros nos asumimos como parte de este mundo de ahora, ¿no? ¿Y cómo, no sé si a vos te afectó como afectó a los demás, el momento en que Dylan electrifica su música y de algún modo con eso rechaza el papel de portavoz digamos, de paladín de la justicia que le habían asignado en el movimiento folk? Él rompe un poco por vía eléctrica. ¿Vos percibiste ese cambio en su momento? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo tomaste? Bueno, ese cambio fue muy fuerte porque además Dylan lo explicitó en las canciones. Hay una canción que se llama My Bad Pages, que él habla, yo era mucho más viejo antes, soy más joven ahora porque no tengo tantos preconceptos, porque antes veía el mundo en blanco y negro y pensaba que era un mosquetero luchando por la justicia y tenía un montón de ideas sobre el mundo, y ahora me doy cuenta que tengo mucho para aprender y que el mundo es más complejo. Bueno, estoy sintetizando, ¿no? Pero hacía un análisis muy fuerte que todavía sigue siendo muy actual sobre la visión cerrada de la militancia, ¿no? Después de pasar 3 años como el dios de los militantes, el tipo hizo una autocrítica de eso y dijo, bueno, muchachos, está bien, pero no nos convirtamos en unos dogmáticos, y qué sé yo, hizo una autocrítica y crítica pública y qué sé yo. Y junto con eso, casi junto, porque fue un poquito después, salió con la de la guitarra eléctrica. A mí el que me ayudó mucho a gozar de este Dylan fue Claudio Gabis, porque Claudio Gabis, que tenía todos los discos habidos y por haber, porque él tenía una prima en Estados Unidos que le mandaba todos los discos, él la volvía loca. Le decía, salió tal cosa, mándamela, y él le mandaba cosas, supongo que con algún comandante a bordo, ¿viste? Esas cosas, porque eran todos vinilos en esa época. Entonces Claudio era fanático del tipo que protagonizó un poco la vuelta, el nacimiento del Dylan eléctrico, que es Mike Bloomfield, el guitarrista. Y Claudio acompañó a hacerme escuchar las primeras incursiones eléctricas de Dylan en Bringing It All Back Home y qué sé yo, con los discos de Bloomfield. Bloomfield tenía un disco que se llama East West, que empezaba tocando como un blusero y terminaba tocando ragas, era una cosa muy loca, de viola, un laburo de violero impresionante.
Y Claudio lo tenía, era su, ¿viste? Tanto que cuando Claudio necesitó comprarse una guitarra, porque no tenía una guitarra eléctrica buena, tenía una repiso, pero el repiso de caja, ¿no? Y yo se la compré con la plata de allá nomás. Lo que quiso comprarse, que después se arrepintió y cambió años después, fue una Telecaster. Que era una guitarra rara, viste que no es una guitarra que se usa. Todos usan Strato en caso de usar. Bueno, él se compró la Telecaster porque la usaba Mike Love. De ahí viene. O sea, la cantidad de modos en que Bob Dylan ha afectado al rock argentino no se ha dimensionado, porque parece que Dylan no hubiera influenciado a nadie y de algún modo influyó sobre todos. Pero escúchame una cosa. El primer disco de Morris está empapado de Dylan, la libertad que se permite Morris. Morris, escúchame entre el ruido. Es una canción de Dylan, la libertad, es una canción. De nada sirve, es una canción de Morris, pero tiene la libertad que permitió Dylan. Antes de Dylan, nadie hubiera hecho así. Y Dylan en esa época había hecho It's All Right Ma, que es una larga tirada de depresión sobre que el mundo es una porquería y que dura como 6 minutos, no sé. O sea que era nuestro ejemplo para todos, ¿no? Yo también compuse una canción que después grabó Clayman en su disco, un tema que era una imitación Dylan total. ¿Cuál era el tema? El tema es de los pájaros en los árboles, en las vías al lado de la estación Lisandro de la Torre. Así figura. Era el título original que le gustó a Claudio. Mi título ahora es Canto Náufrago, porque se trata de un flaco que va vagabundeando. Y fue compuesto en la época de la plaza, de Tanguito y todo eso. Sí, bueno, ahí algún día, Pipo, vamos a tener que hacer una charla aparte para hablar de eso, de la plaza, de la perla, de la cueva y de un montón de cosas. Pero aprovechándote como dilanólogo, los cambios que constantemente hizo Dylan en su carrera, ¿vos cómo los asimilabas? ¿Cómo los veías? ¿Te gustaban? ¿Te gustaba esa cosa del tipo Bueno, que lo que pasa es que tiempo? hizo muchos cambios. Hay cambios que me cayeron indigestos, como una patada al hígado. Cuando se volvió cristiano, born again Christian, o sea, cristiano renacido, vos sabés la historia. O sea, no conozco mucho la historia de por qué lo hizo, pero conozco la historia del disco. Si querés te cuento. Por favor. Seamos, primero Dylan sale cantando, imitando y cantando los temas de Woody Guthrie. Sí. ¿No? Bien, cantando de la época de la represión, con lo mismo, con una camisa de trabajador, con toda la actitud esa. Sufre un primer cambio cuando empieza a conectarse con la élite intelectual de Nueva York, que se abre un poco, y se conecta con músicos y empieza a producir discos eléctricos y qué sé yo, que me encantó. Y además inventó una forma de vestirse, el pelo, ¿te acuerdas del pelo ensortijado así que nadie lo había usado antes que eso? Un look así de trajecito raro, no sé quién le hacía la ropa, pero tenía una ropa alucinante y hecha para él a punto. Y empezó a tener una cosa más después de este cambio que decíamos antes, de que dejó la militancia, de convertirse en el luchador por los derechos de los, qué sé yo, las minorías y contra la guerra, qué sé yo. Perdón que estoy medio resfriado. No, está bien, cambios de clima. Pero después empezó a sofisticarse, empezó a leer Rimbaud, o sea, pasó de bueno, sí, como no, Muddy Waters y Woody Guthrie y todos los cantantes viejos de blues y de folk, pasó a Rimbaud, la poesía surrealista,
una cosa mucho más sutil y más Los Beatles compleja. también, ¿no? Los Beatniks, conoció y se hizo amigo de Allen Ginsberg, que era medio su ídolo, y entonces entró en toda esta cosa, y al mismo tiempo empezó a aceptar su éxito, porque una cosa que Dylan vivió muy bien, y que Johnny Mitchell compuso sobre una cosa que vos has visto que le pasa a todos los músicos, que de golpe vos estás rodeado de flacos que no tienen un mango y estamos todos en la lucha y tratando de conseguir un laburito para meter el disco, qué sé yo, y de golpe la pega, tiene guita y se separa de todo su grupo y tiene otro nivel de vida, como las fotos de Fito con la mucama, que se ve la mucama al fondo, viste, en un super departamento. Bueno, a Dylan le pasó eso, de golpe era un tipo que ganaba fortunas y era un poeta maldito el tipo. Entonces, eso también fue parte de esta crisis que estamos hablando, ¿no? Tan fuerte fue esa crisis que llegó un momento que estaba mucha anfetamina, mucha cocaína, mucha qué sé yo. Vos sabés que los músicos a veces están para vivir la tensión del mundillo y de los horarios raros de la música y qué sé yo, viste, la cocaína es fácil, son presa fácil De los Beatles. que ha hecho desastres acá y en todo el mundo. Bueno, él entró en toda esa cosa y de golpe supuestamente tuvo un accidente de moto. Muy misterioso, por cierto. Sí, que se dice que o era trucho o fue una pequeña caída y él la agrandó porque fue la excusa para desaparecer. Que no lo vieran más los periodistas, que nadie supiera dónde estaba, incluso se decía, no habrá muerto, quedó estúpido, cualquier cosa. Sí, sí, se decía todo eso. Claro. Y entonces ahí salió, ese fue otro de los cambios, de los muchísimos cambios que tuvo, fue volver con folk, con una música más country que folk, ¿no? Como con discos que tienen... Wendy Harding, New Morning. Exactamente, Nashville Skyline, incluso hacer un disco de covers, canta Blue Moon de Elvis Presley. Sí, autorretrato es ese. Sí, self-portrait. Claro, o sea que pasa por toda esa cosa. Y después, en un punto, el tipo en una actuación, alguien le tira una cruz, ¿no? Y él vio que le tiraron una cruz, le pareció linda, de metal, que se la metió en el bolsillo. Y al rato estaba actuando, metió la mano en el bolsillo, agarró la cruz y sintió que como que le pegaban un rayo. Sintió como una electrocución y que Jesús bajaba. Él dice eso, sintió eso, y entonces de ahí, salió de ahí y se fue a un coso evangélico que conocía, a un pastor y le contó, y el pastor lo metió en el paquete y se convirtió en un born again, en un fanático y hizo 3 discos relacionados con eso. Sí, pero después salió y dijo que no era para tanto. No, y dijo que no creo en ninguna religión formada. Después cantó frente al Papa y dijo, no creo en ninguna religión. Se armó un quilombo cuando cantó frente al Papa, porque el Papa cantó temas que hablaban en contra de la iglesia, en contra de la sociedad como está y de las creencias, qué sé yo. Por ejemplo, Masters of War. Sí. Ustedes que son los dueños de la guerra y de las armas y qué sé yo, se lo cantó en la cara al Papa, como diciéndole flaco, ponete las pilas. O sea que ahí tenés otro cambio, salió de la cosa religiosa, son 3 discos, por que yo estoy metido ahora en una página de dilanólogos y hay un montón de flacos que consideran que esos discos son los mejores que hizo, porque tiene unos coros de negras así bien gospel. Sí, tiene una cosa medio gospel, como en Corazón Somebody.
y todas las canciones son muy populares en el ambiente protestante, evangelista, evangélico. Pero el tipo salió de eso y cambió y pasó a otra cosa. ¿Y el Dylan maduro qué tal te cae? El Dylan que se gana el premio Nobel y que cambia también un poco la textura de la música a partir del 97, cuando hace Time Out of Mind. El Dylan moderno. Sí. Bueno, yo tengo la impresión, y por lecturas y qué sé yo, que Dylan encontró, porque tuvo una época media confusa, se divorció, qué sé yo, tuvo cambios de vida. Además, el tipo tiene un montón de casas en un montón de lugares del mundo, ¿viste? Debe tener la cabeza así, pensando, ¿habré pagado las expensas de Malibú? No creo que lo piense él, lo pensará el contador. No, ya sé, pero te quiero decir, tuvo que digerir todo eso, ya ser un tipo maduro, famosísimo, que no deja de ganar plata. Yo siempre pienso, una vez, cuando en la época de Solo le pido a Dios, León Gieco me dijo, ¿sabés que estoy pensando que cuando duermo estoy ganando plata? ¿Entendés? Porque esta guita por el que pasan el tema en Alemania o qué sé yo. Y eso, lo de León es una escala mínima, pero lo de Dylan es muy grande. Sí, de hecho vendió por $300 millones sus derechos editoriales. Tal cual, tal cual. Y después de él siguieron unos cuantos que hicieron eso. Pero sí. Cuando él gana el Premio Nobel de Literatura, ¿cuál es tu reacción, Pipo? Festejar. Hace rato que lo queríamos, porque yo lo pienso de esta manera. Bueno, mi primera reacción fue festejar. Dylan es mucho más escritor, un tamaño más importante que el 80% de los tipos que ganan el Premio Nobel de Literatura, que son buenos poetas, o Odiseos Eleitis, qué sé yo, viste que agarran, siempre buscan un poeta raro, un poeta de las islas de Jamaica, ¿viste? Africano. Humores, sí. Lugares Sí. raros, exóticos. Sí, porque tienen que hacer esa cosa de una mujer, un hombre, un negro, un blanco, ¿viste? Sí, tienen que democratizar el premio. Tal cual. Entonces, mucha gente lo entendió como eso. Le dan a la literatura formal y académica y le dan uno a un cantante, pero Dylan no hay duda de que tiene una obra. Vos agarrás los poemas de él metidos en un libro y tienen unas historias, tienen cientos o miles de historias, ¿viste? De personajes, de cuentos, de robos, matar, ¿viste? Bueno, que eso sería, digamos, la parte formal de la literatura como literato, pero además hay una cosa muy importante que hay que preguntarse, que yo vengo peleando desde el principio con el rock. La literatura empezó como canción, ¿entendés? Cuando los primeros, incluso la canción del Mio Cid, para decirlo, pero antes todas eran los nivelungos, todas las leyendas se contaban como canciones o eran para hacer dichas, porque no existían libros o eran muy exclusivos los libros. Durante miles de años la literatura sucedió alrededor del fuego. ¿Viste? La Ilíada, la Odisea, originalmente no estaban escritas, eran No, porque había que contadas. inventar la imprenta primero. Claro. Entonces, lo que hace Dylan es reconectar con la tradición del trovador, del juglar, del tipo que iba cantando por los distintos lugares y por las distintas reinos y palacios y qué sé yo. Bueno, que fue un poco lo que hizo Morris también en su momento cuando iba y tocaba en los bares, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pipo, última pregunta. ¿Escuchaste el último disco, supongo, de Dylan, Rafa Rowdy Ways? Quería saber tu impresión.
Bueno, justamente se está volviendo cada vez más literario. ¿Viste? Cada vez tienen más peso las canciones, las letras de las canciones. Sí, Porque, bueno, además de que pobre ya no canta y murmura sus propias sí, canciones. pero ¿qué murmurar? No, porque yo digo, se armó una discusión en una de estas páginas, y que es una vieja discusión, que Dylan canta mal. Sí, pero vos no escuchás, no te da ganas de escuchar las canciones cantadas por John Baez, que supuestamente canta bien, ¿no? Preferís que escucharlas por Dylan, porque hay una autenticidad, aunque tenga la voz rasposa como la tiene ahora, que ya no se le entiende nada, no sabés qué canción está cantando. Pero eso es cuando canta en vivo, pero en el disco se lo escucha Goyenechea de alguna manera. Perfecto se escucha, y además toca con unos músicos y unos arreglos Excelente, sí. muy suaves, de muy buen gusto, pero riquísimos, ¿no? A mí me gusta mucho, me parece que desde Time Out of Mind, desde Modern Times, desde todos esos tres discos, hasta hoy ha venido desarrollando una cosa, profundizando su idioma, tomando... No cualquiera es un músico maduro después de haber sido ídolo de rock and roll, ¿no? No, pero hay una cuestión que es interesante, que creíamos que en su momento se creyó que, bueno, cuando llegabas a los 40 te tenías que retirar, y ahora te das cuenta que estos tipos, ya pasados los 70 y en algunos casos los 80 años, el caso de Buddy Guy o de B.B. King para ir un poco más lejos, Sí. son tipos que están haciendo quizás el mejor laburo de su vida a una edad donde otros ya están jubilados, y ese es un fenómeno Tal cual. importante. Sí, tal cual. Y eso es algo que yo conversé una vez con Morris, justamente. Le dije, Morris, ahora nosotros tenemos que hablar de los problemas de un tipo de 60 años, o de lo que fuera, pero que es otra cosa. Y bueno, para mí, nosotros como generación tenemos que decir, bueno, la verdad que no pudimos cambiar el mundo, discúlpame Greta, pero nosotros pensábamos que íbamos a cambiar totalmente el mundo y te entregamos un mundo hecho mierda. Está bien, pero no se puede cambiar el mundo si el mundo no quiere ser cambiado. Por eso digo, claro, Es como exactamente. tratar de luchar contra la corriente. Hasta que la corriente no Eh, cambia, no se puede Tal cual, navegar. es que de alguna manera es como Dylan, que Dylan aceptó eso, ¿viste? Como que vio que no. Y bueno, yo voy a decir esto que tengo para decir, y Sí, pero en el último disco hay, digamos, te cuento un poco, te sintetiza el siglo XX en Murder Most Foul, y además todos los versos de él son muy juguetones, incluso el que se llama Contengo Multitudes, que alude a Walt Whitman, me gusta porque dice, libro batallas de sangre y juego con mi pelo, contengo multitudes, como que hace una cosa muy importante y al mismo tiempo hace una pelotudez atómica, y que el ah, ser humano es contradicción también. totalmente. Y además, ¿vos te acordás cuando, no sé si supiste, que en Modern Times el tipo copió a un poeta del siglo pasado, del siglo ahora antepasado, del siglo XIX, ¿No? que se llama Timrod? Le afanó poemas enteros. 3 letras de Dylan son afanadas tal cual de este poeta, casi desconocido. Y se armó un quilombo impresionante. Imagino. Dylan no contestó, él dice, yo pertenezco a una tradición donde las canciones pasan de un cantor a otro y nadie es realmente dueño de nada. Después vendo mi cosa a 300 millones, pero... Bueno, el hombre no solo contiene multitudes, sino que recauda millones también. Y vos sabés que entonces consultaron al tipo más experto en este poeta. Es como si fuera, como si te dijera, no sé, un poeta, Ricardo Rojas, Sí. justamente, un poeta del siglo pasado. Consultaron al máximo experto académico de Timrod, Henry Timrod se llama el tipo, el poeta, y el tipo dijo, ¿qué más querría Timrod, que era un tipo que le gustaba la idea de que sus poemas fueran populares,
que saber que el mayor cantor de Estados Unidos está cantando sus letras, aunque no diga que son de él, pero todo el mundo las canta y las sabe. ¿Qué más querría? Entonces la gente dijo, hola, pero viste todo lo que lo querían matar por ladrón. Está bien, Es pero un bueno, personaje. Dylan provoca esas paradojas. Eso es lo máximo de un tipo que, bueno, llega a los 80 años y que parece estar en su esplendor. Sí, sí. Y además tomó una característica. Yo, por ejemplo, que tengo ahora una voz media rasposa con la edad y qué sé yo, digo, lo escucho y digo, yo tengo que asumir esta voz que tengo. Una vez, hablando con Lalo Mir, me dijo, bueno, no te preocupes por tu voz en la radio, ¿no? Vos sos vos y tenés esa voz. Y eso es lo que hace Dylan. Y Dylan asumió la voz que tiene a los 70 años. Y listo, chao. No tiene, imagínate que Dylan no tiene que competir con nadie. No, ni siquiera contra él mismo. Y además se va superando día a día. Bueno, entonces ahora tenemos otro motivo de festejo más allá del premio Nobel, que son sus 80 gloriosos años. Pipo. Sí, festejemos. Bueno, te agradezco la charla y bueno, ya haremos una segunda versión para hablar de tu paso por el rock a lo largo de los años, que ha sido también bastante prolongado. Si lo podemos contar, son más de 50 años. Sí, tal cual. Tenemos mucho de qué hablar, Pipo. Te súper agradezco la charla.